No sé si se observan las diapositivas, doctora. Sí, sí se observa. Ya, doctora. Bueno, buenas tardes, doctora, buenas tardes, compañeros. En esta ocasión, yo y mis compañeros vamos a hablar sobre la primera parte de este seminario, de este primer seminario, el cual tiene titulado Lactancia Materna. Yo soy Pérez Acuño y en este caso voy a iniciar. En primer lugar, vamos a hablar sobre una pequeña introducción, ¿no? Hay que tener mucho en cuenta que principalmente la leche materna está reconocido como la forma más óptima de nutrición, tanto para el crecimiento, el desarrollo y salud del lactante. Hay que tener mucho en cuenta que la composición de la leche materna es específica de cada especie, ¿no? Y muy diferente a la de los preparados, ¿no? Es decir, la leche artificial, que muchas veces se brinda en algunas oraciones. Entonces, la leche materna, este fluido polifacético, se ha moldado a través de la evolución para poder contener, ¿qué cosa? Nutrientes esenciales y componentes bioactivos que van a proporcionar 4 pilares importantes para el lactante: la nutrición, factores de desarrollo, control del apetito y una barrera de protección, ¿no? Frente a enfermedades infecciosas y enfermedades transmisibles. Ahora, hay que tener mucho en cuenta que una mayor duración de la lactancia, ¿qué favorece? Bueno, favorece principalmente, como dije, en una barrera de protección frente a enfermedades gastrointestinales, enfermedades respiratorias, a la atopía, ¿no? Evita el sobrepeso y la obesidad en la infancia y un mejor rendimiento intelectual para el lactante al futuro, ¿no? Ahora, hay que tener mucho en cuenta que el volumen de calostro consumido por lactante es, ¿no? Según la literatura revisada, durante las primeras 24 horas una media de 29 mililitros, ¿no? Aproximadamente 24 mililitros. A los 5 días va a aumentar a 414 mililitros. Ya a los 8 días postparto, 650 mililitros, llegando finalmente a la producción total de leche al 14º día. Entonces, ya entendiendo un poquito la salud materna, ¿no? El tabaquismo, la adiposidad, influyen mucho, son determinantes que van a influir, ¿no? En los componentes que tiene esta leche materna. Aunque la ingesta de volumen, ¿no? De leche en 24 horas es responsable principalmente de la mayor variación en el crecimiento del lactante, según la literatura han surgido nuevos conocimientos, ¿no? Sobre los efectos, ¿no? Que tienen tanto estos componentes nutricionales y bioactivos específicos de la leche materna que permiten, ¿no? Muchos factores enriquecedores para el lactante. Entonces, en primer lugar, en esta ocasión a mí me ha tocado hablar sobre los macronutrientes. En primer lugar, hay que hablar sobre la composición de la leche materna. Esta principalmente está compuesta por un 87% de agua, un 7% de lactosa, un 3,8% de grasa y 1% de proteína. Estas 4 macronutrientes importantísimos. Primeramente vamos a hablar sobre los carbohidratos. Hay que tener en cuenta que los carbohidratos primeramente está formado por 3 elementos importantísimos. En primer lugar, el disacárido de lactosa, es decir, que es el hidrato de carbono que es predominante, ¿no? El macronutriente, ¿no? Es y podríamos definirlo como el hidrato de carbono predominante, pero el macronutriente menos variable. No varía mucho, ¿no? Como componente de la leche materna. Principalmente durante el periodo de 24 horas y a lo largo de los 12 primeros meses de lactancia. ¿Cuál es su importancia, su beneficio de este disacárido de lactosa? Porque aporta principalmente el 40% del contenido energético total para el lactante y satisface las necesidades, ¿no? Las necesidades elevadas energéticas que necesita el cerebro infantil, ¿no? Para poder desarrollarse con normalidad. Otra estructura importantísima tenemos a la lactosa, ¿no? Que como sabemos la lactosa tiene como principal función mejorar la nutrición infantil porque permite una mayor absorción de 3 elementos importantes: el calcio, el hierro y el zinc. Pero no solo eso, sino que también funciona como un inductor de la inmunidad innata. Entonces, en la infancia, la lactosa va a estar hidrolizada hasta el 98% va a hidrolizar, ¿no? La leche materna tanto en glucosa y galactosa en un 98%. Y el 2% que restante va a ser sometido a una fermentación fisiológica en el colon, lo cual va a producir ácidos grasos en cadena corta, pero que van a ser muy beneficiosos
Entonces, la lactosa principalmente tiene esto, ¿no? Permite su fermentación, permite una mejor absorción de estos minerales, lo cual permite esta inmunidad innata en el lactante. Los oligosacáridos es el tercer componente más abundante de la leche materna. Este más que todo va a estar asociado a una maduración y protección inmunitaria del lactante, ¿no? Ya sea a través de una actividad antimicrobiana y antivírica. ¿Por qué? Porque tiene efectos prebióticos, ¿no? No solo eso, sino también madura la barrera mucosa y va a modular, ¿no? Para que el cuerpo del lactante pueda tener un mejor reconocimiento de estos patógenos. Y obviamente los oligosacáridos van a permitir, ¿no?, una mejor protección frente a patógenos y un mejor desarrollo cognitivo del lactante. Ahora, otro macronutriente importante va a ser las grasas. Hay que tener en cuenta que las grasas, acá lo subrayé, es fundamental. ¿Por qué? Porque no solo permite el crecimiento, sino también va a influir mucho en la salud del lactante. ¿Por qué? Porque va a aportar casi el 50% de la energía que es proporcionada por la leche materna. Este 50% de energía que es proporcionada por la leche materna es gracias a las grasas. ¿Y esto a qué contribuye? ¿No? Al desarrollo, al crecimiento, a la maduración del sistema nervioso central, la función inmunitaria y las respuestas inflamatorias. Ahora, hay que tener en cuenta que la fracción de grasa, ¿no?, de la leche materna compone un 98% de triglicéridos, estos triglicéridos están compuestos por tres elementos importantes: los ácidos grasos saturados, los ácidos grasos monoinsaturados y los ácidos grasos poliinsaturados, donde tienen dos puntos importantes: el omega N3, ¿no?, y el omega N6. No olvidar que los ácidos grasos saturados y los ácidos grasos monoinsaturados principalmente son estables durante la lactancia establecida, pero los ácidos grasos poliinsaturados, el omega 3 y el omega 6, son importantes porque es muy importante para la nutrición lipídica materna, ¿no? ¿Por qué? Porque permiten, ¿no?, un mejor peso gestacional y una mejor digestión, ¿no?, tanto de la proteína materna. Entonces, el desarrollo del cerebro del lactante va a depender de las concentraciones circulantes, principalmente del PUFA, es decir, de los ácidos grasos poliinsaturados omega 3 y omega 6, que está presente en las grasas. Ahora, existen muchas pruebas según la literatura hablada de que una mayor concentración de PUFA, principalmente del omega N3, en la leche materna durante los primeros meses de lactancia, se va a asociar a un mejor desarrollo, a un mayor desarrollo psicomotor posterior para el lactante. No solo eso, sino también nos dice que tanto los ácidos grasos poliinsaturados 3 y 6, omega 3 y 6, va a permitir un mejor desarrollo cerebral y mejores resultados neurocognitivos a futuro, ¿no? Contribuyen a un mejor control del apetito infantil y obviamente efectos antiinfecciosos. No olvidar que los lípidos polares que se encuentran, ¿no?, en la leche humana, ¿no?, como los fosfolípidos, los gangliolisos, los enfingiomielina, el colesterol, estos lípidos polares, ¿no?, son muy buenos porque ayudan mucho al crecimiento del paciente y a una buena fuente de energía, porque según la literatura revisada, estos lípidos polares, ¿no?, una correcta leche materna con la presencia de estos lípidos polares permiten, ¿no?, que los lactantes tengan un mejor crecimiento a futuro, a diferencia de los lactantes que pues sus nutrientes se dan gracias a la leche artificial, pero sin estos lípidos, ¿no?, polares que da las grasas en la leche materna. Entonces vemos que una buena lactancia materna, ¿no?, con estos lípidos polares que es proporcionada por las grasas, permite un mejor desarrollo cerebral y resultados neurocognitivos a futuro. Y eso está evidenciado según la literatura leída. Y finalmente las proteínas, para finalizar, ¿no? Como sabemos, las proteínas de la leche humana consisten principalmente en caseína, en proteínas de suero. No solo eso, sino también en lactoferrina, en la lisozima y en la beta-casomorfinas, que estas más que todo son enzimas, ¿no? Son péptidos endógenos, mucinosos, que van a derivar de la membrana del glóbulo rojo, del glóbulo graso, que se va a encontrar presente en la leche materna. Entonces, ¿qué importancia tiene la ingesta de caseína, ¿no?, que es brindada por las proteínas, ¿no? Está relacionado con una menor masa grasa del lactante. Mira qué importancia de la caseína, ¿no? Y una mayor adiposidad, lo cual permite finalmente... Un ratito, perdón. Sí, doctora. ¿Con una menor qué dijiste? Una menor masa magra. Magra, o sea, no grasa, sino masa No, magra, sí, que es lo doctora. contrario, ¿no?
Ya, Sí, creo que para hablé. más, ya. Sí, doctora, no. La ingesta de Ya. cafeína, ¿no? Según la literatura, la leche materna está relacionada con una menor masa magra, ¿no? Del lactante y una mayor adiposidad, ¿no? Lo cual finalmente nos representa, finaliza en un mejor crecimiento para el lactante, ¿no? Hay que tener mucho en cuenta que también la fracción del suero, ¿no? De la leche materna contiene varias enzimas importantes, ¿no? Enzimas, hormonas, ¿no? Estas proteínas inmunomoduladoras, que lo más importante que tiene es que actúan de forma sinérgica. ¿Para qué? Para poder promover el crecimiento del lactante. Entonces vemos que mucho el crecimiento del lactante va a estar muy asociado a la presencia de proteína en la leche materna. Ahora, la lactoferrina y la leucocima también son importantes, ¿no? Porque más que todo van a permitir, van a dar como que una protección frente a infecciones, frente a inflamaciones, ¿no? Favorecen la homeostasis intestinal, también están implicados en el crecimiento del lactante, ¿no? Y las beta-casomorfinas, más que todo, tienen una actividad opioide, ¿no? Que, como sabemos, influyen en la función gastrointestinal y en la saciedad del lactante. Entonces, nosotros podemos, ¿no?, decir, según la literatura leída, que la ingesta de proteínas que se encuentra gracias en la leche materna va a desempeñar, ¿no?, un papel fundamental en el aumento del peso del lactante, lo que se traduce, ¿no?, en una menor masa magra, ¿no?, y una trayectoria, ¿no?, de crecimiento, ¿no?, más lento en los lactantes, pero es importante, ¿no?, a diferencia de la leche artificial, porque esta leche materna, gracias a estas proteínas, va a permitir que, ¿no?, va a permitir que se reduzca potencialmente, ¿no?, el riesgo de obesidad, ¿no?, en etapas posteriores de la vida del lactante. Entonces vemos que sí, se asocia mucho a un crecimiento, es un crecimiento un poco más lento, pero permite que a futuro, ¿no?, la tasa de riesgo de obesidad y sobrepeso disminuya. Entonces vemos qué tan importante tiene estas proteínas en la leche materna, ¿no? Y finalmente la discusión, ¿no? Obviamente es importante tener mucho en cuenta que una mayor ingesta total de carbohidratos durante las 24 horas siempre se asocia a una mayor adiposidad en los lactantes, ¿no?, alimentados durante el primer año de lactancia. Entonces, qué importante es la ingesta, ¿no?, de la leche materna y los carbohidratos. No hay que olvidar, como lo dije, que los lípidos polares, como los fosfolípidos, los gangliosidos, los esfingomielina y el colesterol de la leche humana, optimizan principalmente el desarrollo cerebral del lactante. Y no olvidar que la ingesta de proteínas en la leche materna proporcionan nutrición, efectos inmunomoduladores de la digestión de nutrientes, que permite una mejor defensa inmunitaria contra patógenos y una mejor actividad prebiótica para un mejor crecimiento del lactante. Eso sería todo, doctora, con mi parte. Va a continuar mi compañera. Muchísimas gracias por la atención. Muy bien. Bueno, un ratito, a ver, gracias, Leonardo. No sé si tienen alguna pregunta para Leonardo. ¿Alguno de ustedes, si tiene alguna pregunta para Leonardo? Él ha visto la primera parte de macronutrientes, lo relacionado a los 3 macronutrientes, tanto proteínas, carbohidratos y grasas. O sea, los 3 ha visto. Entonces, no sé si alguno de ustedes tiene alguna pregunta. ¿Ninguna? ¿O un aporte, doctora? Claro, o un aporte, exactamente. Porque el kit de la leche materna, a pesar que tiene solamente 1 gramo de proteínas por cada 100 centímetros cúbicos, sin embargo, son de óptima calidad. Entonces, en esas proteínas, la principal es la alfa-lactalbúmina, las que son de suero. Y justamente a él ha enfocado muy bien algunas de ellas, ¿no? Por ejemplo, la alfa-lactalbúmina, la caseína. Ahora, tener en cuenta que la caseína, perdón, que esta no es del suero, pero tener en cuenta que la caseína es un tipo de caseína que va a ayudar al lactante, ¿no? En general. O sea, es un tipo de caseína que es fácilmente absorbible y no produce atopía. No es la beta-lactoglobulina que tiene la leche materna o beta-caseína que tiene la leche materna, sino es kappa-caseína, tiene otro subtipo de caseínas. Entonces, de ahí su importancia. Y decía él algo que al final podría entrar en discusión, es su relación con y eso te pregunto,
¿Por qué es importante que este, lo relacionado al depósito al mayor depósito de grasa, a la adiposidad? Tú dijiste al final, en conclusión, diste una parte ahí, que los carbohidratos ayudaban a esa adiposidad, ¿no? Sí, ¿Puedes correcto. regresar? ¿Puedes regresar la anterior, Claro. antes de muchas gracias? Exacto. Una mayor ingesta total de carbohidratos durante las 24 horas del día y no su concentración se asocia con una mayor adiposidad en los lactantes alimentados con leche materna durante el primer año. Es el alimento que recibe la madre. Correcto, doctora. Ya, entonces, eso, ¿no? ¿En qué forma va a influir? No sé si tú tienes la respuesta. Bueno, doctora, más que todo, doctora, yo creo que lo que quiso decir es de que la importancia, ¿no?, de la presencia de carbohidratos, ¿no? Ujú. Como conversaba, ¿no? Los carbohidratos, principalmente como macronutriente en la leche materna, se va a dividir en tres elementos importantes, ¿no? Los disacáridos de lactosa, ¿no?, la Ujú, lactosa y los oligosacáridos, ¿no? Y bueno, más que ujú. todo, importancia, ¿no? Como sabemos, la lactosa principalmente como un Sí, sí, factor sí, pero nutricional. no todo relacionado, discúlpame que te interrumpa, no todo relacionado a esa mayor adiposidad, pero Ah, sí de pronto a la energía que se puede producir debido a que estos carbohidratos ayudan a movilizar la grasa, por ejemplo, del hígado, ¿no? Y entonces esto va a generar, como bien has dicho, en cierta forma, mayor energía en el niño y probablemente pues una mayor adiposidad porque el niño necesita, ya que el cerebro se nutre de una alta cantidad de energía y esa adiposidad puede ayudar en esto. Eso sí se presta, digamos, a hacer una revisión. No sé qué te parece, Leonardo, al respecto, ¿no? Sí, sí, ¿No? doctor, sí, sí. Esa, ¿por qué esa ventaja de que la mayor adiposidad en los lactantes alimentados con leche materna durante ese primer año? Y quizás sea su relación con la energía, ¿no?, que necesita tener. Probablemente sea eso. Entonces, bien lo has enfocado y bien la respuesta que estás dando. Es el único punto que yo vi que un poquito me prestó a reflexionar, a pensar, ¿no? Sí, Pero doctora. la Bueno, lectura lo dice, la sí, lectura lo dice, eso lo es que es muy evidente, importante. ¿no? Sí, Claro. sí. Estos lípidos Aparte, polares también, doctora. sí, He estado leyendo ese es mucho. importante. Ujú. Lípidos polares, según la literatura, habla de que la presencia de estos lípidos polares en la leche materna, a diferencia, ¿no?, es decir, si nosotros, la literatura diferencia dos puntos, ¿no? Un lactante, el cual es alimentado con leche materna, que tiene presente estos lípidos polares, y lactante que ha tomado principalmente leche artificial sin la presencia de estos lípidos polares. Y se ve que los lactantes que toman leche materna con lípidos Ujú, polares tienen un mejor rendimiento, ujú, un mejor desarrollo cerebral y, según las ujú. escalas, un mejor puntaje, a diferencia de los que toman leche artificial sin estos lípidos polares. Entonces, Claro. importante, Ujú, ¿no? Eso también claro. lo pongo como discusión, ¿no? Sí, Importante. y esto, algunas fórmulas han tratado de semejarse, porque esos lípidos, que solamente es un 2% nomás de la Y, doc- cantidad de lípidos, está en esa membrana de glóbulo de grasa de la leche materna, ¿no? Entonces, hay exacto. no sé, alguna vez de repente ustedes escucharon, ¿no? Hay una fórmula que la propaganda era esa, tiene la membrana que cubre el glóbulo de grasa. Entonces, para dar importancia a esta parte. ¿Cierto? Entonces, ayudan al desarrollo cerebral. Muy Sí, doctora. bien. Entonces, esa palabra Gracias, de, Leonardo. Sí. doctora, claro, Ujú, exacto, doctora, los lípidos corporales solo están en un 2%. Y ujú. esa Una fórmula mínima cantidad, pero es muy tiene su complicada. importancia. La Ujú. importancia de eso en la leche materna, por eso lo puse también, doctora. Ujú. Ok. Entonces, vamos con varias cosas en relación a la leche, tanto en proteínas, por su cercanía a lo que es factores antiinfecciosos, inmunomoduladores, etcétera, en carbohidratos, por ser la lactosa y los oligosacáridos los principales carbohidratos, y que cada uno tiene una función importante. No solamente es nutrirlos, sino otros
son factores también bioactivos porque ayudan en otras funciones también. Muy bien, gracias. Entonces, gracias Leonardo. Entonces, continuamos con el siguiente tema. Diana Ramírez, ¿no? Sí, doctora, Sí, doctora, correcto. buenas tardes. Soy A Diana ver, Ramírez. hola Diana. Si tienen Voy a preguntas, compartir pantalla. pueden realizar. Ya. Ujú. ¿Me indicarían, por favor, si se puede ver? Sí, sí se puede ver una partecita, sí, un pedacito. A ver. Ahorita lo proyecto Pero, completo. ¿por qué aparezco yo, ah? Yo no quiero aparecer, pues. ¿Aparece mi foto o yo no? Ustedes no ven mi foto. No me permite ver. Sí, doctora, eso ahorita lo... Ya está. Ahora sí se ve Ahí completo. está. Gracias, ahora sí. Está completo. Gracias. Bien, buenas tardes, Gracias. doctora. Buenas tardes, compañeros. Vamos a continuar hablando sobre los micronutrientes. A pesar de que estos son micronutrientes, es decir, que van a venir en menor cantidad, son muy importantes también para todas las funciones del organismo. Y ahora vamos a ver cada uno de ellos. En general, los micronutrientes se van a dividir en vitaminas, minerales y también en algunos oligoelementos que van a ser muy importantes para los procesos de crecimiento y desarrollo infantil, entre los que podemos encontrar, por ejemplo, al zinc. El zinc va a ser muy importante para el crecimiento, el desarrollo y también para la diferenciación celular y va a ser necesario para más de 300 enzimas distintas. Además de esto, también es muy importante para la síntesis de la hormona del crecimiento y de las hormonas en general. Además, puede tener una intervención también en el crecimiento óseo y el metabolismo de estas enzimas. Y tener en cuenta también que las concentraciones de zinc van a variar de acuerdo a las regiones geográficas en las cuales se encuentra cada individuo. Además, la deficiencia es responsable de más de 500.000 muertes de niños menores de 5 años a nivel mundial. Vemos entonces la importancia del zinc en este sentido para poder tener hincapié a continuación, por ejemplo, del cobre, ¿no? En el caso del cobre, vamos a ver que el cobre va a ser muy importante, sobre todo para la formación del tejido conectivo y también va a ser parte de los compuestos neuroactivos vitales para la función neuronal. Además de esto, también es muy fundamental su utilización para la liberación de sustancias almacenadas, como por ejemplo el hierro. Es decir, que su deficiencia, es decir, la deficiencia del cobre, puede dar lugar también a una deficiencia de hierro y por consiguiente a una anemia y defectos óseos y también presencia de diarrea. Además, tener en cuenta que los recién nacidos van a tener grandes reservas hepáticas que los van a proteger contra las deficiencias de cobre en los primeros años de vida. El siguiente elemento que vamos a ver va a ser el hierro. El hierro va a tener como función principal que va a ser transportar y almacenar oxígeno, pero además también puede ayudar al sistema inmunológico, al sistema metabólico y también es parte de los neurotransmisores. Además, tener en cuenta aquí que las concentraciones de hierro que se encuentran en la leche humana van a ser relativamente bajas en comparación con las de otras especies. Y esto se va a considerar, por ejemplo, cuando en el calostro vamos a encontrar un 0,8 miligramos por litro y esto va a tener una reducción en la leche materna hasta 0,2 a 0,4 miligramos por litro. Sin embargo, a pesar de todas estas consideraciones, se puede recomendar alimentos complementarios a partir de los 6 meses de edad aproximadamente y también la utilización de suplementos de hierro desde los 4 hasta los 6 meses, para que de esta manera los bebés amamantados puedan alcanzar el hierro óptimo y adecuado. Por último, la Discúlpeme, vitamina D. perdón, Sí, doctora. Diana, tiene 5 minutos, ¿ya? Ya, doctora. 8 era, pero digamos que ya pasaron 5, entonces tiene 5 más. Está bien, doctora. Bien, en cuanto a la vitamina D, los aspectos más importantes van a ser que va a ser muy importante durante los primeros 3 meses después del nacimiento, ya que el infante va a ser dependiente de la ingesta dietética y la exposición al sol para poder mantener un adecuado estado de la vitamina D. Y también es muy importante para la mineralización ósea. Aquí tener en cuenta que la deficiencia de vitamina D va a estar asociado con raquitismo nutricional, que va a resultar en un daño esquelético y también anomalías, deterioro del crecimiento y retraso motor. Bien,
También vamos a ver algunas gráficas que nos van a orientar sobre las concentraciones, ¿no?, que podemos encontrar sobre cada uno de los macronutrientes y sobre todo de los micronutrientes que hemos conversado, ¿no? Del zinc, que es 2,5, hierro, que es 0,35, el cobre, que es 250, ¿no? Y que hemos hablado también de la vitamina D, que vendría a ser 64,9 milimoles, ¿no? Por litro. Bien, y por Perdón, último, perdón, la perdón, pero parte... antes que pases, Diana, es importante también ver este cuadro, ¿no? Este cuadro Ujú. está en relación a lo que significa no solo la composición, sino también cómo influye la dieta materna. ¿Va a influir o no influir sobre la concentración? Por ejemplo, ahí está bien claro, en carbohidratos no influye, en proteínas no influye, en grasa sí influye. Dime qué comes, te diré cuán bien nutrido estás. En este caso, va a influir sobre la grasa que tiene la leche materna, lo que ella consume. Generalmente consumen, digamos, muchas cosas que no es la grasa que debían consumir. Por ejemplo, la grasa que debían consumir es la que tiene el pescado, ¿no? Lo que, esa parte negrita, donde están los omegas, digamos, en esa partecita, y otros productos también que no tienen, no solamente tienen otro tipo de grasa que es buena siempre consumirla, pero en una cantidad determinada. Y así sucesivamente. Por ejemplo, si tú ves los micronutrientes que tú has visto, ¿va a influir o no? Por ejemplo, en caso de lo que has visto. ¿El Sí, zinc? doctora, por ejemplo, el No, ¿no zinc es no cierto? influye, el ¿El hierro cobre? tampoco, ni el cobre tampoco. Pero la ¿Qué sí vitamina D, influye? Sí, eso. ujú, La vitamina D, sí, que sí tiene ingiere una la influencia. madre o que de alguna forma sí influye, ¿no es cierto? O sea, Sí, eso doctora. es importante cuando tú tengas que hacer el manejo de un niño para evitar ese raquitismo nutricional. Ujú. Cómo se alimenta la madre y cómo influir para ese raquitismo nutricional. Ok, entonces, pero en caso de ahí, vitamina D dice que sí influye, por ejemplo. Ya. Puedes pasar nomás, Diana. Continúa. Sí, doctora. Bien, ahora hablaremos un poco sobre las adiposinas y los factores endocrinos. Para recalcar los más importantes de cada uno nomás. Las adiposinas van a estar compuestas como, por ejemplo, como la Pasa lectina, tú ¿no? ya, Que es ahí ya un... está. Muy bien, gracias, gracias. Ujú. Sí, doctora. Las adiposinas, como por ejemplo la leptina, va a mediar las señales al tejido adiposo, al cerebro y a otros órganos también, sobre todo para la regulación del apetito infantil, los patrones de alimentación y también va a tener una implicancia en el crecimiento del individuo. Además, se recomienda que ingestas diarias más elevadas de leptina y adiponectina van a ser asociados con un aumento de adiposidad infantil y un aumento también de estas sustancias dentro del organismo. Además, la ingesta netamente de adiponectina va a estar relacionada con una disminución de la masa grasa infantil. Y esto durante el primer año de vida, ¿no? Recurrentemente. En cuanto a la adiponectina, también se tiene el dato de que va a tener una implicancia en la regulación del vaciamiento gástrico, sobre todo en lactantes, y va a tener un factor que va a modular potencialmente la saciedad que va a tener este individuo. En cuanto a los factores endocrinos, vamos a ver que aquí vamos a encontrar a las citocinas, ¿no? A las hormonas, que van a ser derivadas del suero materno o de la síntesis de lo que se alimenta la mamá, ¿no? Entonces, todos estos procesos van a tener una implicancia sobre la digestión y van a permanecer activos, ¿no? Y van a ayudar al metabolismo de este. Y también van a tener una implicancia en cuanto al crecimiento y al desarrollo también. También tiene una implicancia en cuanto al desarrollo de respuestas inmunes apropiadas y también para distinguir las moléculas patógenas de las no patógenas. Esto va a ser muy importante, ya que, por ejemplo, vamos a encontrar aquí a los péptidos inmunológicos, al cortisol y la melatonina. Para hacer hincapié sobre los puntos más importantes de cada uno, por ejemplo, el péptido inmunológico va a ser muy importante ya que aquí encontramos el factor de crecimiento similar a la insulina 1, que va a ser un péptido con efectos diferenciadores, antiapoptóticos y metabólicos, que va a tener un papel muy importante sobre todo para el crecimiento y desarrollo del feto.
Además, tiene una relación positiva asociada al crecimiento postnatal en bebés prematuros. Y se ha encontrado también que la concentración, un aumento de esa concentración, se ha relacionado con una menor masa libre de grasa y también un aumento de interleucinas, que van a tener una implicancia en el crecimiento infantil y una menor adiposidad. En cuanto al cortisol, este va a ser una hormona esteroidea que se va a liberar en respuesta al estrés, que va a ser tanto fisiológico como psicológico también, y va a contribuir sobre todo a la regulación de la concentración de la glucosa en el plasma a través de la gluconeogénesis y también puede ayudar al metabolismo de las grasas, proteínas y carbohidratos. Y sobre todo va a seguir un patrón circadiano, al igual que la melatonina. Esta melatonina va a ayudar a la regulación del sueño y la vigilia y tiene funciones antioxidantes, antiinflamatorias e inmunomoduladoras. Además de ello, las concentraciones máximas se van a dar alrededor de las 3 de la mañana y las menores van a ser durante el día. También tiene un patrón circadiano, ¿no? Y la duración real del sueño infantil y la eficiencia del sueño van a ser muy significativamente mayores en los lactantes amamantados en comparación con los que sí son alimentados con fórmula materna. Esos serían los factores más importantes, doctora. Muchísimas gracias. Muy bien. Gracias, Diana. Y ya se ha tocado ahora otro tipo de sustancias dentro de esa composición, factores dentro de esa composición de la leche humana. Entonces, no solamente macro, sino entre los micronutrientes, no lo que conocemos normalmente, sino ya está tomando en cuenta otros factores más, como son los péptidos inmunológicos y su relación con crecimiento, con la composición corporal. ¿No? Acuérdense, masa magra es la masa proteica y agua, y masa grasa, pues la adiposidad, ¿no? Entonces, ahí tiene una relación, por ejemplo, esos factores de necrosis tumoral y la interleuquina 6. Muy bien. El último ponente, ¿quién es? Es Jan, ¿no? Jan Tello. Sí, doctora. Ahora sí. proyecto. El segundo tema no se ha preparado, así que terminado Jan, vamos a tomar el paso que Doctora, corresponde. Sí. Sí, me están diciendo que sí ya la han podido solucionar, sí van a presentar su exposición, el grupo siguiente. Ya, pero solamente sería 10 minutos toda la exposición, no hay tiempo, porque como me dijeron que no habían preparado, hemos dado más tiempo, compañeros, porque 6:30 Ya. empezamos, porque a las 7 tienen clase varios, entonces yo quiero terminar a la hora. Ok, Ya, esta parte, por favor, acórtalo un poquito. Muy bien, a ver, Jan. Sí, doctora. ¿Se me escucha bien? Sí. Ok, bien, vamos a empezar. Ahora vamos a ver el capítulo de lo que son el microbioma, los ácidos grasos y otras sustancias que también van a influir en lo que respecta a la composición de la leche materna. Entonces, primeramente vamos a hablar sobre el microbioma de leche humana. Hace referencia a este bioma que va a estar compuesto por las bacterias, virus y hongos que van a estar dentro de la madre y que mediante la leche materna van a ir hacia el neonato y que van a configurar este intestino a un intestino más preparado y que menciona en el artículo va a prevenir a larga data lo que pueda ser una obesidad más adelante. Por lo cual nos menciona la importancia de este microbioma y de lo que es la lactancia exclusiva para la prevención de una obesidad. Aunque estos son estudios, obviamente, todavía que necesitan ser de una gama mayor, ¿no? Pero ya nos mencionan unos pequeños indicios. También nos mencionan que este microbioma va a cambiar dependiendo de la madre, donde ésta se ubique, la dieta que consuma, si tienen una enfermedad de tipo alérgica, atopía, nos menciona, el peso que tenga la madre, como se sabe, nos menciona también de que en estudios endocrinológicos, cuando se altera por la obesidad, estas vías metabólicas, por aumento de grasa, por mayor cantidad de metabolitos que hay, estos van a alterar también el microbioma de la madre y por ende también el microbioma del bebé. Nos menciona también que el estilo de vida es una parte importante de la madre en respecto a la composición de la leche materna, ya que se ha visto que
que consumos, por ejemplo, o exposiciones a ciertos tipos de químicos, incluso el consumo de tabaco, están relacionadas a una alteración en la composición de la leche materna y por ende también en la configuración del microbioma materno y más adelante del bebé, ¿no? Nos menciona que las madres obesas tienen una diferencia en el microbioma, hay una disminución de la variedad de las bacterias y también en la normalidad y en la calidad de las mismas. Nos menciona también que enfermedades celíacas van a tener menores cantidades de ciertas bacterias, como las bacteroides SFP, que son bacterias gram negativas, aerobias. Y además nos mencionan también que madres que tienen ciertos tipos de predisposición alérgicas, como la atopía, van a tener también estas variabilidades, las bacterias. Entonces, vamos a ver que esa es una parte importante para darle una preparación al bebé en relación a esta configuración del intestino infantil. Ahora, en respecto a los ácidos grasos de cadena corta, nos mencionan que están muy relacionadas con el microbioma. ¿Por qué? Porque esos ácidos grasos de cadena corta van a ser metabolizados en el intestino por estos propios microbiomas, ¿ya? Y esto generalmente está dado por la fibra dietética que consume la madre. Esto lo que va a producir, y ayuda mucho al microbioma, cuando sea traspasado por la leche materna al bebé, que le va a dar muchos beneficios, entre ellos nos menciona lo que es los reguladores de la tolerancia inmunológica, que es muy importante para así prevenir las atopías o más comúnmente incluso lo que es las alergias. Es por eso que mucho se trata sobre lo que es que la lactancia materna sea exclusiva, ya que cuando esta se cesa y se reemplaza con la leche de fórmula que se suele mencionar, suelen tener estos efectos alérgicos en los neonatos, ¿ya? Porque nos menciona que la leche materna, proporciona esta tolerancia inmunológica necesaria. Además, nos menciona que hay una inhibición de la inflamación, una integridad de la barrera intestinal, muy en relación con esa configuración del intestino, la regulación del apetito en sí, el metabolismo de los lípidos, la homeostasis de la glucosa y la impronta epigenética. Estas dos últimas partes es importante porque nos mencionan que este metabolismo de la glucosa van a ser regulados ya desde este punto por la leche materna, lo cual nos menciona de que cuando esto no se da, hay una cierta predisposición a que más adelante el bebito vaya a tener una resistencia a la insulina y que esté relacionado con la obesidad. Entonces ya desde este punto podemos evidenciar que hay un cierto perfil de que ciertos bebitos que no hayan tenido este tipo de lactancia vayan a tener una tendencia a ser obesos y tener resistencia a la insulina. Obviamente solamente son suposiciones, pero ya se ven ciertos estudios relacionados. En este lado he puesto una imagen para hacer referencia a la composición que ya se ha mencionado en cantidades de agua, carbohidratos, lípidos y los otros componentes, que es lo que estoy exponiendo, que es en relación a esa microbiota que está añadida, tanto en lo que es en anticuerpos, en hormonas, incluso vamos a ver ciertas células que van a formar metabolitos y vamos a ir hablando, ¿no? Gracias. Ya. Vamos a hablar ahora de lo que es el metaboloma. Tiene solamente 2 minutos. Sí. Solamente di qué es y nada más, creo. A ver, fíjate. Ya. Entonces, el metaboloma, básicamente vamos a ver que son ese conjunto de metabolitos que se van a observar en leche materna. Ya nos mencionan que hay una variación del metaboloma, esas están relacionadas con los metabolitos del plasma materno, y nos mencionan que esta está relacionada mucho con la dieta, ¿no? Nos mencionan que también hay una relación con los contaminantes orgánicos en el entorno que pueden alterar estos metabolitos, ¿no? Por ejemplo, los pesticidas, ¿no? Y nos mencionan que también, aunque se ha visto, no hay una cierta relación, ¿no? Nos menciona también que ciertas enfermedades como el asma y el eczema van a alterar estos metabolitos de conjunto. Nos menciona que los lactantes enfermos generalmente están asociados con lo que es el ácido palmítico y linoleico. También nos menciona que la delgadez y sobrepeso están relacionados con unas diferencias en estos metabolitos, y lo que es también una lactosa, que esta lactosa es la única que no va a cambiar, es decir, es independiente a lo que pueda pasar en el ambiente, siempre va a estar presente, ¿ya? Y nos menciona también esto que se le llama los infantes que van a tener leche fórmula, van a consumir, a diferencia de los que tienen leche materna exclusiva,
que van a tener una mayor resistencia a la insulina, en lo que se dice que es un por 3 de una insulina postprandial, ¿no? Por eso también menciona que es importante. Y además también nos dice que es el omega 3, ¿no? Que va a tener un mayor desarrollo neurológico, lo que contiene parte de la leche materna, y lo que es el ácido araquidónico, que va a estar relacionado con el crecimiento, y el beta-caroteno con la porción o la función motora del bebé. Entonces, todo ello va a estar también parte de lo que son los metabolitos y que van a ayudar en cierta medida al bebé en su desarrollo. Sería todo. Exacto. Gracias. Gracias, Jan, por el resumen, porque realmente este es un tema bastante amplio sobre lo que es el metaboloma, porque no solamente estamos hablando nosotros del... Puede ir poniendo el siguiente grupo, por favor, un resumen. Vamos a tratar de darles máximo es 20 minutos, ¿ya? Entonces, en relación a y que no solamente son las cosas grandes, sino puedes ir presentando, por favor. ¿Quién es Diego? ¿Tupa? O porque no sé quién va a presentar. ¿Quién de ustedes va a presentar? ¿David? Sí, doctora, ¿Quién buenas presenta? noches. Mi grupo va a presentar. Ya, pero solamente tienen 15 minutos, ¿ok? Para poder terminar Ok, esta doctora. parte, ¿ok? Solamente, o sea, yo corto, ¿ya? Le voy a decir, pa, ahí nomás, ya está, ahí nomás, para poder terminar un cuarto para las 7, terminemos, empieza un cuarto para las 7 y ya el paso, ¿ok? Ya, doy paso de una vez mejor. Comiencen, por favor. Sí, buenas noches, doctora, buenas noches, compañeros. Ahora vamos a hablar, continuando con el tema de lactancia materna, pero ahora con respecto a la fisiología de la glándula mamaria. Entonces, para ello, nosotros hay que recopilar, ¿no? Digamos que la fisiología en sí, de tanto de la glándula y de la lactancia, va a comprender tres diferentes procesos. ¿Cuáles son? Vamos a tener primero, que es la mamogénesis, o también conocido como el desarrollo de la glándula mamaria, también la galactogénesis y la galactopoiesis, en el cual hay que determinar qué es mamogénesis. Mamogénesis va a ser el crecimiento de la glándula mamaria, ¿no? O conocido como mamogénesis, en el cual va a tener también 4 etapas. ¿Cuáles son? Es la etapa prepuberal, la etapa puberal y adolescencia, la etapa gestacional y la etapa posgestacional. Entonces, vamos a empezar a hablar con respecto a la etapa prepuberal, en el cual en sí, en el periodo neonatal, se puede, digamos, más que todo observar lo que es un aumento de volumen, ya sea de las glándulas mamarias, pero este aumento de volumen se va a ver en ambos lados. ¿Y esto por qué? ¿Qué es lo que pasa? Es de que va a haber una alta concentración en sí de esteroides placentarios, más que todo en el último periodo de la gestación. También durante este periodo, las vesículas mamarias se van a transformar más que todo en conductos, y esto se debe por crecimiento ya sea longitudinal y también por ramificación, ¿no? Sin que sea posible reconocer lo que son los alvéolos. Entonces, vamos a hablar con respecto a la fisiología de la lactancia. Esta comprende etapas. Va a ser la etapa puberal primero y adolescencia, seguida de etapa gestacional, y por último va a ver lo que son estos cambios con respecto al pezón y la areola. Entonces, vamos a empezar con respecto a la etapa puberal y adolescencia. Aquí, más que todo, las niñas que tienen en una edad, un rango de edad de 10 y 12 años, se inicia en sí el funcionamiento con respecto al eje endocrino, hipotálamo, hipófisis y ovario. Entonces, los folículos ováricos van a iniciar lo que es la secreción de estrógenos, y sumados a la acción de la hormona de crecimiento y de la insulina, van a determinar lo que es el inicio del crecimiento y también de la maduración de la glándula mamaria. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando comienza el ciclo ovulatorio, se inicia lo que es la producción cíclica de progesterona, y esta se suma a los estrógenos. Y así, con ello, nos determina un nuevo crecimiento, ¿no? Con respecto de la glándula. Entonces, si esta acción, digamos, continúa, ¿no? De los estrógenos y también de la progesterona, ¿qué nos va a determinar? Nos va a determinar lo que es el tamaño, la firmeza, la forma, ¿no? La pigmentación también, y más que todo la estructura del ovulillo alveolar, que estas son las características, ¿no? De la mamá en sí adolescente. Entonces, a tener en cuenta que en sí
el tejido, como podemos ver en esta imagen, el tejido adiposo de la mama, suele o nos refieren de que tiene un gran importante rol en cuanto al desarrollo del tejido glandular. Y esto es ¿por qué? Porque más que todo actúa como un reservorio en sí de estrógenos. Entonces, eso es con respecto a la etapa puberal y adolescencia. Con la etapa gestacional, hay que tener en cuenta que cuando se inicia el embarazo, más que todo, ¿qué es lo que pasa con la glándula mamaria? Se prepara, ¿no? Para que pueda cumplir una gran función. Entonces, ¿cuál sería esa función primordial? Es la secreción, ¿no? La secreción de la leche. Entonces, el periodo inicial del embarazo se va a caracterizar por una gran proliferación de los elementos epiteliales y también, ¿no? Del sistema de conductos, y esto conlleva una gran actividad mitótica en los acinos y por la formación también de nuevos acinos. Entonces, en la semana quinta, entre la quinta y la octava semana de gestación, ya va a haber cambios, ya van a ser muy notorios en la mama. Y podríamos ver que se van a ver aumentado de tamaño, se van a sentir un poco más pesadas. También va a ser muy notoria la pigmentación de la areola y el pezón también se va a intensificar. Incluso las venas superficiales se van a dilatar. Entonces, al final del primer trimestre, ¿qué es lo que va a pasar? Algo notorio, va a aumentar el flujo sanguíneo por dilatación de los vasos sanguíneos y va a haber una formación de capilares, ¿no? Alrededor de los lobulillos. Luego, después de la 20 semana de gestación, esto va a cesar la proliferación del epitelio alveolar y también de las células, ¿no? Inician su actividad secretora. Luego, las células mioepiteliales van a rodear al alveolo y se van a alargar y también adelgazar, y formando así lo que es un rol alrededor de cada sí. En la segunda mitad de la gestación, también refieren de que se va a observar una infiltración leucocitaria del tejido conectivo, perialveolar y perinicalcular también. Pero al término del embarazo, eso sí hay que tener en cuenta que más que todo el volumen de cada mama va a ser alrededor de 225 mililitros. Y esto es debido al intenso desarrollo que va a haber en los tejidos glandulares. Entonces, en sí, la preparación de la glándula mamaria para la producción de leche va a ser tan eficiente aunque digamos, así el embarazo fuera interrumpido a las 16 semanas. ¿Qué es lo que va a pasar? Se va a iniciar de todas maneras con la lactogénesis. Ujú. Bien, gracias. Eso Muy sería bien, con respecto a la primera parte. Doy el paso a mi compañero David. muy bien. A ver, David, Sí, doctora, buenas gracias. noches. Continuando con la parte gestacional, vamos a ver ahora los cambios en el pezón y en la areola. Vamos a ver que durante el embarazo se van a producir notables cambios tanto en la areola como en el pezón, que van a ser pues esenciales para la posterior lactancia materna, ¿no? Entre estos cambios tenemos el aumento del diámetro y pigmentación de la areola. También tenemos las características térmicas de la areola, en la cual pues se va a regular, va a haber una mayor temperatura en esta región areolar, y esto va a provocar pues una evaporación local de olores. Estos olores van a estimular también pues a que el lactante encuentre el pezón fácilmente y pueda lactar, ¿no? Luego tenemos las glándulas de Montgomery, en la cual se va a producir una secreción sebácea con propiedades antibacterianas, lubricantes y odoríferas. Cambios en el pezón, también tanto en su tamaño, en la forma, en su textura. Todo esto se va a poder producir en el embarazo. Todo esto es importante para el proceso de lactancia, ya que van a ser fundamentales para la succión eficiente del niño. La protracción del pezón también va a favorecer la succión, que es justamente pues la elevación y la protrusión del pezón al momento en el cual se va a lactar, ¿no? La movilidad del tejido mamario en la zona areolar detrás del pezón es clave también para la extracción eficiente de la leche, ¿no? Eh, otro, Otra característica a mencionar es la inversión del peso, que incluye pues la tracción del tejido mamario. Esta presentación es rara y no debería confundirse con el aplanamiento debido al crecimiento gestacional de la mama, ¿no? Siguiente, por favor. Ahora,
Ya hablamos de la etapa gestacional, pasamos a la etapa postgestacional. En este caso vamos a ver que después del parto se va a disminuir los niveles de progesterona y esto va a suprimir la inhibición sobre la síntesis de leche, ¿no? Es decir, se va a empezar a producir leche. Las mamas se van a llenar de calostro en las primeras 30 horas. La falta de succión podría causar también ingurgitación mamaria, el aumento del flujo sanguíneo en las mamas, también va a haber un cambio en la composición de la leche en las posteriores 30 y 40 horas. El golpe de leche va a marcar un cambio al control autocrino, va a pasar de un control hormonal a un control eh, mecánico autocrino, ¿no? Que es justamente la succión del niño. Y también va a haber cambios internos en las células epiteliales de los alvéolos. Siguiente, por favor. Ahora pasamos a la galactogénesis o producción celular de la leche. Aquí pues vamos a observar 3 etapas. Vamos a hablar de la primera, que es la etapa 1, donde hay una preparación de la glándula durante el embarazo. Va a haber influencia de estrógenos en la formación de los conductos, desarrollos tanto de los alvéolos y el precalostro, y también una inhibición por acción de los esteroides placentarios, ¿no? Siguiente, por favor. En la etapa 2 vamos a ver una iniciación de la producción de leche en los 2 a 5 días después del parto. Vamos a ver que como factores del desarrollo mamario, la prolactina y la caída de estrógenos. También va a haber efectos inhibidores de los estrógenos y la progesterona, cambios en niveles de la prolactina antes y después del parto, una regulación de la prolactina por el hipotálamo y dopamina, una importancia de la dopamina en la inhibición de la prolactina, y también otro factor liberador hipotalámico que es el PRF, por sus siglas en inglés, la Prolactin Releasing Factor, ¿no? Y la etapa 3 la va a continuar mi compañero Tupa. Muchas gracias, doctora. Gracias también, buen resumen. Hasta ahora muy bien de los dos. Bueno, ¿no? continuando con la exposición, yo voy a hablar de lo que sería la galactopoiesis o la etapa 3. En sí se va a denominar galactopoiesis o etapa 3 de la lactogénesis al proceso que mantiene la producción de la leche una vez establecida la lactancia, ¿no? Esta etapa de la lactogénesis depende bastante de lo que sería tanto tanto del ambiente hormonal del plasma materno, o sea, a nivel de, digamos, oxitocina o prolactina, como también de lo que sería la remoción de la secreción láctea de la mama, ¿no? En sí, vamos a tener que la prolactina es la hormona galactopeyética más importante en la iniciación de la producción alveolar de leche, esto ya lo tenemos bien en cuenta, y vamos a tener también en cuenta que son dos las influencias conocidas de la prolactina en lo que sería la producción celular de la leche, ¿no? Tanto que va a inducir al ARN mensajero de transferencia para la síntesis de la proteína de leche, como que va a actuar a nivel de la lactoalbúmina para la síntesis de lo que sería la lactosa, ¿no? Ahora, en sí, como vamos a mencionar, también vamos a mencionar que el nivel de la prolactina plasmática en la embarazada es de 10 microgramos por mililitro. Su concentración va a aumentar gradualmente con lo que sería el embarazo, pero va a disminuir, disminuir regularmente después de lo que sería el parto, ¿no? A las 4 semanas postparto, esta va a volver a subir aproximadamente a 20 a 30 microgramos por mililitro. Esto debido a que las mujeres están amamantando, pero en las mujeres que no amamantan, este nivel va a seguir disminuyendo o va a regresar a lo que sería un 10 microgramos por mililitro, ¿no? En el periodo de 1 a 2 semanas. Y para que se mantengan, ¿no? Estos niveles elevados de prolactina, como estamos mencionando, se recomienda amamantar por lo menos 6 veces al día o al menos una vez durante la noche, ¿no? Siguiente. Y al menos, ¿no? Y al menos una vez durante la noche. Siguiente. Ya. Vamos a hablar de lo que serían ahora a nivel de reflejos. Vamos a tener tanto reflejos y condiciones de la madre que favorecen la lactancia, como algunos reflejos y ecolácteos de evacuación de la leche o de oxitocina, ¿no? Ahora, con respecto a los reflejos y condiciones de la madre que favorecen la lactancia, vamos a tener que durante la lactancia pues hay mecanismos, digamos, no neurohormonales, reflejos también que aseguran lo que sería una producción eficiente y oportuna de la leche para alimentar al niño, ¿no? Según este neonato lo demande. Ahora vamos a tener en a este nivel que diga el reflejo liberador de prolactina. El reflejo liberador de prolactina en sí va a ser controlado por lo que serían las neuronas dopaminérgicas del hipotálamo, que van a entregar dopamina al nivel de lo que sería la hipófisis anterior y frenan lo que sería la secreción de prolactina, ¿no? Ahora, a este nivel vamos a tener que el estímulo pezón-aureola va a inhibir lo que sería la secreción de dopamina y por lo tanto va a permitir lo que sería la liberación de la prolactina por la hipófisis anterior y esta prolactina, una vez liberada, va a alcanzar las células del alvéolo mamario y estimulando lo que sería la secreción de la leche, ¿no? Aproximadamente 30 minutos de amamantamiento determinan un aumento en los niveles plasmáticos de
de prolactina por lo menos unos 3 o 4 horas, ¿no? Con un pico entre los 20 y 40 minutos de iniciar la secreción. Con respecto al reflejo ecolácteo de evacuación de la leche o oxitocina, vamos a tener que, para que la leche fluya desde los alvéolos, es necesario que estos sean exprimidos por las fibras miofiteliales que los rodean, ¿no? Y estas contracciones de estas fibras van a ser producidas por la oxitocina, que va a ser liberada por la hipófisis posterior. Y la liberación de la oxitocina va a aumentar lo que sería la presión intramamaria y esta a su vez va a dictar lo que sería un mayor flujo sanguíneo, ¿no? Y con respecto a esto vamos a tener lo que sería el reflejo de erección y protrusión del pezón y el reflejo de ingurgitación areolar, que en sí esto va a permitir lo que sería la erección de los... Disculpe, esta en sí va a permitir lo que sería la erección de los pezones cuando se estimulan a la hora de amamantar, ¿no? Facilitando lo que sería la aprehensión por la boca del niño y la capacidad de protección o protrusión del pezón permite que éste pueda ser alargado para llegar al fondo de la boca y se adapta a su forma para acomodarse a las presiones de la lengua con el paladar cuando el niño succiona, ¿no? Siguiente. Ahora, con respecto al control interno de la secreción láctea en el alvéolo, ¿no? En sí vamos a tener que la velocidad de producción de la leche no depende solamente de los niveles de prolactina, sino que también de los mecanismos de control de la glándula mamaria, ¿no? Que están asociados con lo que sería el vaciamiento glandular. Ahora, ¿con qué me refiero a esto, no? Que si la producción de leche fuera constante, la presión intraalveolar aumentaría más allá de lo conveniente y produciría daño en las células secretoras, que diga. Ahora, la leche produce, debido a esto, la leche va a producir un inhibidor de la secreción láctea que actúa a nivel local. O sea, si la leche permanece en la glándula, o sea, en el lumen alveolar, por un periodo de tiempo prolongado, vamos a tener que es a través de este mecanismo que una de las mamas puede mantener su producción y la otra dejar de hacerlo, ¿no? Una remoción adecuada de la leche es absolutamente necesaria para mantener lo que sería la producción. Y a esto vamos a tener adaptaciones fisiológicas y metabólicas. En sí, van a ser modificaciones transitorias del metabolismo de la madre para asegurar la calidad y la cantidad de la leche producida. Y no son todos, pero al menos voy a mencionar algunos ejemplos. Por ejemplo, que se va a dar lo que sería la suspensión de la ovulación para inhibir la fertilidad, suspender la menstruación, que sería en sí en la menstruación se va a dar lo que sería pérdida de sangre, hierro, y evitar lo que sería un nuevo embarazo, ¿no? También vamos a tener otro mecanismo, va a ser lo que sería, o bueno, adaptación que diga, va a ser la retención de agua por efecto de las hormonas antidiuréticas, entre ellas lo que sería la citocina, para mantener el equilibrio osmótico de la leche, la utilización de reservas de grasa acumuladas en el embarazo para compensar lo que sería el aumento del costo energético, de la lactancia, un mejor aprovechamiento y conversión de los macronutrientes, minerales y vitaminas aportados por la dieta, una producción adecuada de lo que sería la calidad de la leche en cualquier situación de la madre, en estos casos podría ser una edad o paridad, enfermedades de nutrición, ¿no? Un aumento de los niveles de prolactina de a través de mamadas más frecuentes cuando la madre no está bien nutrida, y una adecuación de los estados del sueño y vigilia de la madre a los horarios del niño, ¿no? Y eso sería todo por mi parte, doctora. Muchas gracias. Muy bien, muy bien. El grupo ha hecho un buen resumen. Importante, como dice, aparte de lo que son las hormonas, porque se deben mantenerse, importante el factor inhibidor que lo produce el hipotálamo, también porque hasta aquí, ¿no? No seguir produciendo más, nos dañarían esa mama. Y por otro lado es importante también, no solo la parte hormonal, sino para que haya un éxito en la lactancia, es que se vacíe el pecho y el niño succione bien pegadito a la areola, entonces bien adentro, para que pueda succionar adecuadamente y pueda tener la cantidad constantemente necesaria para él. Ok, muy bien. O sea, han hecho un buen resumen el grupo, a pesar de que tuvieron ese problema, lo han logrado hacer. Lo que sí vi, los mapas mentales no eran mapas mentales, sino eran como un resumen escrito. Entonces yo dije, hay algo raro acá. Pero bueno, en fin, han logrado exponer adecuadamente el tema y se nota que lo hacen en forma fluida, ¿no? Clarísimo es cuando leen y cuando están haciéndolo en forma fluida, y el grupo lo ha hecho. Bien, entonces bien, los dos grupos, así que ahora vamos a empezar el paso, ¿ya? Entonces van a entrar un form, les voy a dar el link para que ingresen,
¿Alguna pregunta? Doctora, buenas tardes. Sí. Tenía una buenas tardes. pregunta, era de la exposición anterior. Hay zonas endémicas donde no el agua está contaminada por plomo, ¿no? Bajo los niveles permitidos. Y la madre puede tener niveles de plomo en sangre. Según la tabla que mostraron, habían metales, ¿no? Como zinc, cobre, que no alteraban la composición de leche materna. ¿El plomo alto Ya. en sangre podía también alterar la composición o ¿Qué no? dicen? ¿Qué dice el grupo? ¿Ah? ¿Podría alterar la composición? ¿O tiene un filtro la leche materna que impide que aumente más y le ayude al niño así? No sé si han revisado ustedes ese tema. Ujú. ¿Qué dice el grupo? Esa pregunta está quedando, ¿ah? Si el plomo que existe como un contaminante y donde la madre lo está consumiendo puede también aumentar en alta cantidad en esa leche materna que pudiera ser un problema para el niño y causarle una anemia. Por lo menos hasta ahora no se ha visto eso. Entonces, aparentemente hay como un filtro, la madre hasta acá y la leche materna sale con cantidades reducidas. No se ha visto ese problema, pero puede ser que el grupo lo logre, logre investigar y nos pueda dar la respuesta. Interesante pregunta de, ¿quién preguntó? Timaná. Timaná. Ricardo Timaná. Interesante pregunta y la respuesta realmente, como he dicho, yo no puedo hablar en sí del plomo, sino en general todas las sustancias, no se ha visto que digamos que pudieran alterar la leche materna, ¿no? Pero pudiera ser, porque ahora se cuida mucho, la madre que consume leche materna no toma agua así nomás fluida del caño, etcétera, no, aún en los lugares más donde permiten que consuman agua potable, nomás así porque está muy cuidada, tratan de consumir agua que sea filtrada, de todas maneras, o si no también agua tipo lo que vienen ya en bidones, preparada, ¿no? Para evitar, es lo que está señalando, que hay una contaminación y pudiera el niño, o sea, alterar la leche materna y pudiera causarle algún tipo de daño al niño, porque no se sabe. Hay muchos problemas con los niños a nivel de desarrollo, sobre todo, y también a nivel de anemia. Entonces, pudiera ser. Lo que sí he recibido muchas madres que vienen de Minas, padres, madres de Minas, se han hecho el estudio, pero ellas, no la leche materna. Y se ha encontrado pues que tenían altos niveles de plomo y que le estaba causando anemia a la madre, pero no en relación a leche materna. Entonces queda en eso, revisar el grupo de Leonardo, Diana y Jan, sobre este tema. Plomo, ingesta de la madre y leche materna, si podía tener algún daño para ese niño. Muy bien, entonces nos envían y nosotros le respondemos a Timaná lo que ha preguntado, ¿ok? Así quedamos. ¿Así quedamos? Está bien, doctora. Leonardo, ok. Bien, entonces ya les he pasado el link, gracias por la pregunta, muy pertinente, muy pertinente. Gracias. Timaná, un punto más para Timaná, una buena pregunta. Listo. Empezamos. Acá estamos, de verdad, muy bien. Les he dado el link y ya pueden empezar el paso. Son 20 minutos máximo. Me avisan si han logrado entrar, ingresar. Sí, doctora, sí se puede ingresar. Ok, muy bien. Son 10 preguntas. Una vale 3 puntos, las demás valen 2 todas y por ahí un punto tiene una.
Prenden cámara y micro. Cámara y micro. Modo conjunto voy a poner. Ok. Esto no quiero aparecer. Yo no sé cómo hacer. Ya no aparezco. Va uno, recién. Micro. Micro todos, por favor. Activen micro. Andrés Segarra no activó todavía, ya lo activó. Celia Noeret Romero, Consuelo Velázquez. Doctora, pero del mío mi cámara no sé si se ve. Tu micro sí, todos los micros. Diego Tupa. Giancarlo Timana, ya lo activó. Jen Vera. Mayumi Ñaña. Mirani Llamo. Lady Noriega. Omar Valverde. Vamos, ya está. Consuelo Velázquez. Fanny Torres. Prende tu micro. Jan Vera. Merani Llamo. Diego Pantoja. Prende tu micro. Leonardo también. Ya, Leonardo. Ya digo ya. Leonardo Pérez. Ya. Brian Pérez. Alice Pinedo. Sí, doctora, ¿me logra ver? Yo estoy prendido mi cámara y mi micro. No importa, lo importante acá es el micro también. Ya, su cámara excelente, pues. Shaunin. Gido. Ya no quiero hablar, ya, por favor, les interrumpo. David Centeno. Ya, David Centeno, falta. Sí, doctora, ya está. Ya, ok. Shaunin todavía no. Sigan, por favor. Ok, Shaunin falta. No se olviden, 20 minutos tienen ya. 8. Son preguntas cortas. Respuestas iguales se anulan. Respuestas iguales en redacción, mejor dicho. Hay una redacción igualita. No, se anula. ¿Me puedo llevar los juegos? Mami. Hija.
Su función en relación a la absorción de ¿qué? Carbohidrato. Es un macro, pero ¿qué tiene que ver con el micro? Dale la leche. Ahorita se ocupa. Ahorita ya termino ya. Hay alguien que está 2 veces, tiene 2 computadoras y entonces ahí es donde veo quién es. Y uno más, ¿quién será? Vamos a ver, vamos a darle vuelta. No me hagan trampa. ¿Qué pasa? ¿Estás llorando? Ven. Pues no llores, ven.
Al menos uno. Seis o siete. Estoy en examen, de hecho. Seis minutos tienen. Sí. ¿Quién es ese? Uno más ahí, no sé, no aparece. Bueno.
Quienes terminan pueden ir entregando y si gustan se retiran. Si tienen que retirarse, se retiran. Agua. Doctora, ¿cuánto falta? ¿Cómo? ¿Cuánto falta? Falta 4 minutos. Gracias. Me entregó Carlos Zúñiga, por ejemplo. ¿Me puedo retirar, doctora? Buenas noches. ¿Sí? ¿Le entregaste Carlos Zúñiga? Sí. Sí. Bien, gracias. Falta 3 minutos. ¿Cuánto? 3 minutos. En realidad falta 4, pero les digo 3 porque si no, no entregan. Ya han entregado 3 alumnos. 3 alumnos. Y más. Ramos. No, pues esa no es la diferencia. Tiene que ser más puntual. Doctora, ya le mandé mi examen. ¿Le ha llegado? Me sale guardar respuestas. A ver, acá está. Me ha entregado Zúñiga, Luz María Ramos, Brian Pérez, Ya. 3 nada más. Gracias, doctora. Sí. Puedo retirarme, ¿no? Sí. Hasta luego, doctora. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego, doctora. 2 minutos. Esto no voy a usar. No sé. Doctora, A ver, ¿quiénes han entregado? Han entregado Daniel Sea también. Ha entregado Adriani Santana, Andrés Segarra, Ricardo Vivas, Pimentel, Diana Ramírez, Giancarlo Timaná, Diego Tupa, Wendy Trujillo, Consuelo Velázquez, Omar Valverde, Shawnee Jacqueline,
Brian Ramírez, Fanny Torres, Melissa Rodríguez, Diego Pantoja, Guido Romero, Milagros Tocto, Alice Pinedo, David Centeno, Edwin Villanueva, Jan Vera, Miguel Ángel Pérez, Leonardo Pérez, Jean-Pierre Tello, María Vélez, Elías Ortega, Celia Romero, y hasta ahí nomás. Faltan 4, entregar, por favor, entregan. Ya entregó también. Mera me llamo. Faltan 3. Y les digo las claves, si decía, los que desean se quedan. Los que pueden, mejor dicho, también a veces no pueden, no tienen tiempo. Falta. Ya. A ver, ya está, ya se cortó, ahorita se cortó. Lady Noriega, 33, Dariana Vera, 34, y falta 1. Ya entregaron los 35, muy bien. Ahora sí comparto para que veamos lo que pueden, ¿no? Porque yo sé que varios tienen que hacer, así que no hay ningún problema. Toda la pantalla, vamos acá, vamos a compartir, y nos vamos acá, al seminario, acá está, ¿ya? Entonces, vamos a ver, por ejemplo, en la primera pregunta, una de las preguntas, mejor dicho, que ustedes tuvieran aleatorias. Diferencia entre calostro y leche materna madura. Calostro es bajo en lactosa, rico en proteínas, leche madura es relativamente estable desde la segunda semana. Ya, entonces es lo contrario, ¿no? Tiene más lactosa y que es proteínas menos. Entonces, la respuesta está bien, porque ha puesto, digamos, ya se sabe que lo otro es lo contrario. Se supone que es así. La segunda pregunta, vamos a verle la segunda pregunta, vamos a ver en el siguiente alumno que estoy haciendo al revés. La segunda pregunta. ¿Qué determina la leche humana y su función en relación a la absorción de qué micronutrientes? La lactosa, aumentar la absorción de minerales como calcio, hierro y zinc. Ok, de acuerdo. Vamos con la tercera. 33, acá. La tercera pregunta es, fosfolípidos y gangliósidos son los que están en relación al desarrollo cerebral, principalmente, de todo lo que se ha puesto ahí. Vamos con la siguiente, 4, hasta ahora van bien, 4, ya está. Esto es 0. 0 porque no he encontrado cuánto reside proteínas y calorías por kilo y por día. 0. Sigamos, vamos con el siguiente. Acá también va a 0, acá. ¿Cuánto recibe? 0. Acá, 2 funciones de lactoferrina y lisozima. Es la pregunta número 5. Las dos tienen protección contra está bien, contra infecciones y homeostasis intestinal, bien. Las dos también. La pregunta 6, tienen que ser 2 de las dos. Entonces las dos hacen eso, está bien. La pregunta 6 es, con relación a la nutrición de un lactante, ¿qué se recomienda para evitar el requerimiento nutricional? Consumo de vitamina D, calcio, fósforo, ¿pero quién? La madre, consumo de vitamina D exactamente en algún alimento, calcio, fósforo, y el niño, va a un punto, no es completa la respuesta. Es la madre y el niño. Requiere a partir, algunos desde el nacimiento, sino otros al tercer mes, y lo recalcó su compañero. Vamos con la 7. La 7, en María Verónica, a ver, 7 es, ¿qué impide la producción de leche materna durante el embarazo? Ok, entonces eso lo que impide es que la progesterona es la que está actuando. Entonces, eso es lo que impide que se produzca en ese momento. La siguiente, vamos. 9, vamos con acá, la 9.
A las 48 horas por parto aumenta el volumen de leche. ¿De qué factores no hormonales depende su constante producción? Bueno, acá 0, pero en realidad es de quién, es de la succión y el vaciamiento de la mama. Entonces son no hormonales. De eso va a depender. Y eso se ha repetido, han dicho también tus compañeros. Los compañeros. En la etapa 3 de galactopoiesis, dice, se mantiene la producción de leche materna debido a los siguientes factores. Aquí aumenta pues la oxitocina, la prolactina y también, por supuesto, lo que es el vaciamiento. Bueno, eso es principalmente oxitocina y prolactina. La otra pregunta, vamos con la última. Una última pregunta. Vamos a ver. Aquí señale lo correcto en relación a los péptidos y la composición corporal del niño alimentado con leche materna. La composición corporal es masa magra y masa grasa. Entonces, era la primera respuesta. A mayor aumento del factor necrosis tumoral, menor masa magra. Esa era la respuesta. ¿Ok? El aumento de interleucina 6 está en relación a menor adiposidad. Esto lo dice la lectura. Así que esa partecita sí, hubo un error en esa parte. Bueno, bien, eso sería todo. Chicos, ¿algún comentario? ¿No? Si todo está en orden. Sí, escucho. ¿Cuánto dijo que salía la proteína y las calorías por kilo por día? 1.5 gramos por kilo y calorías creo que 105 kilocalorías por kilo por día. O sea, porque es 900. 9 gramos de proteínas entre lo que pesa el niño 6 kilos, 1.5. Y lo otro es 900 por 70, son 630. Así sea 108 que hayan puesto, pues una cosa, porque hay una pequeña diferencia en las calorías, está bien, si están dentro de ese rango, ¿ok? Doctora, disculpe. Sí. La pregunta decía de 900 mililitros de leche materna, ¿cuánto de proteína y cuánto de kilocalorías? Le brinda por kilo por día a ese niño. Sí. ¿Cuál es la pregunta? Sería en este caso 9 gramos de proteína por día y... Por día. Entre 6 kilos, 1.5 gramos por kilo por día. Claro, y en el caso de las calorías son 900, ya sabemos que por cada 100 tiene 70 kilocalorías en promedio. 9 por 70, 630 kilocalorías. Entre 6 kilos, 105 kilocalorías por kilo por día. Si han puesto el total, de todas maneras va a valer 1.5, ¿no? Puntos. Ya, doctora, muchas gracias. Ok. Ok, chicos, bueno, nos estamos... mañana otra vez tenemos una clase virtual en la tarde de leche materna, de alimentación complementaria, y el miércoles les pido por favor que tengan sus tablas de crecimiento. Les he puesto algunas, no todas, pero que las tengan. Y saquen la copia en hoja grande, en página. Una tabla por página, no dos, porque si no, no ven. Como el taller es así, casos que les voy a colocar a cada uno, entonces necesitan tener una buena visión para que determinen exactamente en qué punto está ese niño, los niños que les voy a dar como, digamos, como pasito final del taller, ¿ok? ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? ¿Algún comentario? ¿Ninguno? Doctora. Sí. Doctora. Sí, escucho. Sí, digamos que yo le puse en la leche materna como el rango va entre 62 a 70 kilocalorías. Yo le puse 65, ¿vale? Está bien, porque está así es, entre 65 a 75 kilocalorías por cada 100, así es, está bien. Vale.
Está bien, Gracias. está bien, está bien. Ujú. Bien, bien chicos, entonces nos estamos viendo el día de mañana. Bien. Vamos estudiando como hasta ahora, ¿están bien? Vamos a ver si la primera nota que van a tener. Suerte, suerte, nos vemos. Gracias, doctora. Hasta luego chicos. Hasta luego. Yo sé que se han esforzado bastante porque tenían